Bienvenidos a este video explicativo de la serie 4 de isomería. La imagen alegórica que ven son uno de esos juegos para niños en donde tienen que encajar las formas donde van, y la imagen se debe a que las reacciones en sistemas biológicos siguen más o menos esa lógica. Existen macromoléculas llamadas enzimas que reconocen a los reactivos sustratos por su forma, y la forma de esas moléculas está controlada por todas las características que venimos viendo desde la serie 2, es decir, cómo es la hibridación, cómo es la geometría de las diversas regiones de las moléculas, y también por la isomería. Muchas veces la forma de la molécula está controlada por la isomería que tienen, y de ahí resulta si son reactivas o no en un determinado sistema. Isómeros son dos moléculas diferentes que tienen la misma fórmula molecular y se pueden clasificar en dos grandes grupos: los isómeros estructurales, en donde los átomos se conectan entre sí de manera distinta, como por ejemplo estas dos moléculas que vemos a la derecha de la pantalla. En la molécula roja hay un átomo de carbono que está unido a otros tres átomos de carbono, mientras que en la molécula azul no pasa nunca eso, no hay nunca un átomo de carbono que esté unido a otros tres. Significa que los átomos se conectan entre sí de maneras distintas. Ambas son isómeros, claro, porque tienen fórmula molecular carbono 4, hidrógeno 10, pero tienen diferente estructura química y la forma en la cual se conectan los átomos es diferente. Los isómeros estructurales además se pueden seguir clasificando como isómeros de cadena, de posición, de función o tautómeros, como veremos en breve. Por otro lado están los estereoisómeros, que son isómeros mucho más sutiles porque todos los átomos se conectan de la misma manera entre el par de isómeros. Por ejemplo, las dos moléculas que vemos a la derecha. Una es el trans 1,2-dicloroeteno y otra es el cis 1,2-dicloroeteno. Si comparamos cada átomo de una molécula a la otra, vemos que siempre se conectan en la misma forma. Por ejemplo, analizando el carbono de arriba, vemos que en ambas moléculas el carbono de arriba se conecta a un cloro, a un hidrógeno y a otro carbono. Lo mismo pasa en la molécula de abajo, pero aunque la forma de conectarse de los átomos sea la misma, la distribución de los átomos en el espacio es diferente, y eso conduce a que sean moléculas diferentes. Ambas moléculas tienen fórmula general carbono 2, cloro 2, hidrógeno 2, pero tienen diferente estructura química, con lo cual son isómeros. Y como lo único que varía es la distribución de los átomos en el espacio, se dice que son estereoisómeros. Los estereoisómeros pueden a su vez clasificarse entre isómeros geométricos e isómeros ópticos. Veremos también en breve cada uno de ellos. Un tema muy importante que suele causar confusión frecuentemente son los conformeros, ¿sí? No hay que confundir los isómeros, ¿sí?, que son moléculas distintas, con los conformeros. Los conformeros son distintas formas que tiene una única molécula. Son formas en el espacio diferentes que tienen la misma molécula. Y esas diferentes formas en el espacio que tienen las moléculas se deben principalmente a la libre rotación de los enlaces sigma. Cuando los enlaces son únicamente sigma, las moléculas tienen libre rotación y eso conduce a que tengan diferentes formas en el espacio, pero lo más importante es no confundir conformeros con isómeros. Bueno, vamos a comenzar primeramente con los conformeros. Recuerden, los conformeros son distintas formas que tienen la misma molécula. Una molécula muy sencilla es el etano, ¿sí?, formada por dos carbonos sp3. Cada carbono sp3 está unido a un carbono y a tres hidrógenos. ¿Sí? Aquí tenemos un modelo molecular con esa molécula. Como el enlace carbono-carbono, ¿sí?, es un enlace sigma, este enlace tiene libre rotación y consecuentemente los sustituyentes de uno de los carbonos pueden rotar con respecto a los sustituyentes del otro carbono, ¿sí? Esta rotación de los sustituyentes de un carbono con respecto a los sustituyentes del otro carbono, debido a la libre rotación del enlace sigma, genera diferentes formas en el espacio de la molécula. Cada una de estas formas que se están representando
no son las mismas. Existen formas, por ejemplo, en las cuales los dos hidrógenos están alineados, mientras formas que los hidrógenos están completamente alternados. Estos son conformeros, es la misma molécula que adquiere diferentes formas en el espacio. ¿Por qué son importantes los conformeros? Porque como dijimos al principio de la unidad, la forma de la molécula marca cómo es la reactividad de la misma y los conformeros determinan la forma de la molécula. Fíjense, en el caso del etano, esta rotación se da miles de millones de veces por segundo y consecuentemente la forma del etano es una mezcla de todas las conformaciones que el etano puede alcanzar y que son cada una de estas que estamos esquematizando acá. Ahora bien, todas las conformaciones no tienen la misma probabilidad de ocurrencia, no son igualmente estables. Hay conformaciones que son más estables y tendrán mayor oportunidad de ocurrencia y hay otras que son menos estables y tendrán menor probabilidad de ocurrencia. En particular, esta conformación en donde los hidrógenos de los carbonos de atrás se encuentran eclipsados por los del carbono de adelante, son menos estables que una conformación en donde los hidrógenos están alternados. ¿Sí? Esto es simplemente porque la distancia hidrógeno-hidrógeno, ¿sí? En esta conformación, la conformación eclipsada, es menor a la distancia hidrógeno-hidrógeno de una conformación alternada. Como ustedes saben, los hidrógenos, los núcleos de hidrógeno, los protones tienen carga positiva y si están muy cerca van a tender a repelerse, con lo cual una conformación eclipsada va a ser menos estable, menos probable que una conformación alternada. Eso se suele mostrar en gráficos de energía potencial, en donde se muestra la energía potencial en función del ángulo de inclinación carbono-hidrógeno-carbono, ¿sí? Y si se fijan, los ángulos en donde los carbonos están eclipsados tienen más energía potencial, es decir, son menos estables. Mientras los ángulos en donde los hidrógenos, están alternados tienen menos energía potencial y consecuentemente son más estables. En particular son muy interesantes de analizar los conformeros de los ciclos, ¿sí? Los ciclos alifáticos, es decir, aquellos ciclos que no tienen enlaces pi. En particular en la imagen vemos un ciclo hexano, ¿sí? En donde hay 6 átomos de carbono esquematizados en negro que están unidos entre sí formando un ciclo y como no existen enlaces pi, todos esos enlaces sigma tienen libre rotación. Ahora bien, la libre rotación también tiene cierto impedimento, que es que el ciclo no se puede romper. Entonces, cualquier forma que puedan adquirir ese ciclo guardando los ángulos tetraédricos son formas posibles. En esta animación vamos a ver la mayoría de las conformaciones que tienen permitidas los ciclohexanos. En el caso del ciclohexano, al igual que en el caso del etano, todas estas conformaciones son posibles, no todas van a tener la misma energía potencial, van a haber algunas que son menos estables que otras, consecuentemente la forma va a visitar menos cantidad de tiempo esa forma, pero todas estas son conformaciones posibles. Fíjense que en esta en particular la distancia de los átomos es grande, mientras que en esta el sustituyente rojo y azul de arriba se encuentran relativamente cerca, conduciendo a una conformación que, como veremos en breve, va a ser menos estable que otra. Otra cosa importante es ver cómo se convierten los conformeros del ciclohexano, cómo los carbonos que están a extrema izquierda y a extrema derecha van haciendo la suerte de subir y bajar contra los 4 átomos de carbono que están en el centro. Si ustedes imaginan los 4 átomos del centro posicionados sobre un plano, vemos cómo el carbono de la izquierda y el carbono de la derecha pasan por encima y por debajo de ese plano cuando los conformeros se interconvierten entre sí.
Aquí podemos observar las principales conformaciones de los ciclohexanos. Todas se interconvierten mediante la animación que vimos recientemente. Ahora bien, si observamos la figura de la izquierda, vemos que el carbono 1, marcado en verde, está por encima del plano imaginario de los 4 átomos centrales. Y el carbono 4, el que está opuesto al carbono 1, está por debajo de ese plano. Mientras que en la figura de la derecha, ahora el carbono 1 está por debajo del plano generado por los 4 átomos de carbono centrales y el carbono 4 está por encima. En la figura del medio vemos que tanto carbono 1 como carbono 4 están por encima del plano generado por los 4 átomos de carbono. Estas conformaciones se llaman sillas y botes en analogía a la imagen que vemos arriba. En la imagen que vemos arriba claramente puede verse la figura de bote que corresponde con la conformación central y pueden verse las conformaciones de silla que corresponden con las dos conformaciones de las puntas. Muy bien, dentro de los que son cada una de las conformaciones podemos ver que cada carbono tiene diferentes tipos de sustituyentes. Existen sustituyentes que están marcados en rojo y sustituyentes que están marcados en azul. Si nos vamos a centrar en los sustituyentes del carbono 1, vemos que el carbono 1 tiene esquematizado en rojo un sustituyente que está hacia arriba y esquematizado en azul un sustituyente que está hacia abajo. ¿Sí? Cuando las sillas se interconvierten, la silla se convierte de esta a esta, el sustituyente azul sigue estando hacia abajo y el sustituyente rojo sigue estando hacia arriba. ¿Sí? Pero si observamos los ángulos que forman cada uno de los sustituyentes con el núcleo de la silla son diferentes. Los sustituyentes rojos, el sustituyente rojo en este caso se encuentra vertical, mientras que en este caso se encuentra medianamente alineado con lo que es el círculo que conforma la silla. Sería este. ¿Sí? Y en este caso, en esta silla, el sustituyente azul se encuentra alineado con el círculo que conforma el núcleo de la silla, mientras que en este caso está vertical. Eso, como veremos, ¿sí?, genera diferentes características. Los sustituyentes que están verticales se denominan axiales. ¿Sí? En este caso, los rojos están axiales, mientras que en este caso los azules están axiales. Y los sustituyentes que se encuentran alineados o en el ecuador de la silla se denominan ecuatoriales. ¿Sí? En este caso, los azules están ecuatoriales, en este caso los rojos están ecuatoriales. Bueno, no todos los confórmeros tienen la misma estabilidad. En líneas generales, los confórmeros sillas son mucho más estables que los confórmeros bote y eso se debe a que en los confórmeros bote existen dos tipos de repulsiones. Las repulsiones entre sustituyentes generados en carbono 1 y carbono 4, lo que se conoce como interacción 1,4, esos sustituyentes al estar cerca en un bote generan repulsión y por otro lado que los sustituyentes de carbono 2 y carbono 3, por ejemplo, se encuentran eclipsados. Eso genera que los botes sean como confórmeros mucho menos estables que las sillas y al menos que haya una situación particular que genere que los botes ganen estabilidad, van a ser mucho menos estables. Las sillas van a ser mucho más estables. Pero si nos fijamos, las sillas no son equivalentes. La silla que está a la izquierda tiene el carbono 1 por encima y consecuentemente se suele determinar como superíndice 1 C subíndice 4. Es decir, que tiene el carbono 1 por encima y el carbono 4 por debajo. Mientras que la silla de la izquierda se suele llamar subíndice 1 porque tiene el carbono 1 por debajo, superíndice 4.
Al momento venimos trabajando con sillas en donde no especificamos los sustituyentes o los sustituyentes eran todos iguales. Pero ¿qué pasa con sillas en donde los sustituyentes ya dejan de ser distintos y sus orientaciones cambian? ¿Sí? Pueden estar para arriba o para abajo del plano del anillo, pueden estar cis o trans con respecto a lo que es el plano del anillo. Bueno, en ese caso las diferentes conformaciones van a tener diferentes distribución de esos sustituyentes en el espacio, ¿sí? Si observamos esta molécula, una molécula imaginaria que sería la 1, 3, 5 trirrojo, en donde los tres sustituyentes rojos se encuentran del mismo lado del anillo, hay dos sillas posibles, ¿sí? Y la silla que se esquematiza a izquierda, ¿sí? Genera que esos tres sustituyentes rojos estén todos en posición axial, es decir, generando o montándose sobre el plano de la silla, y eso provoca que estén muy cerca, generando una repulsión que se conoce como 1,3 diaxial, ¿sí? Mientras que si observamos la silla de la derecha, vemos que los tres sustituyentes se posicionan en posición ecuatorial, alejándolos del núcleo del anillo, maximizando la distancia entre esos sustituyentes voluminosos y minimizando la repulsión. Consecuentemente, la estabilidad de la silla de la derecha va a ser muchísimo mayor a la estabilidad de la silla de la izquierda, ¿sí? Esta es una situación general. Los conformes más estables siempre son aquellos en los que los sustituyentes voluminosos se posicionan en posición ecuatorial, minimizando la repulsión. ¿Cómo hacer para dibujar una silla? Está bueno en una silla tener una referencia, como por ejemplo un papel con reglones, ¿sí? Acá puse un reglón, acá voy a poner el otro reglón, ¿sí? Si ustedes pueden guiarse con un papel con reglones, es más cómodo. Para dibujar la silla, lo primero que hay que hacer es pegarle al esqueleto. Y el esqueleto funciona entre los dos reglones, de manera de que siempre hay dos líneas que son paralelas entre sí. Si se fijan, esta línea es paralela a esta línea es paralela a esta, y esta línea es paralela a esta, ¿sí? Una vez que le pegaron a la forma general de la silla, lo que tienen que hacer es poner los sustituyentes axiales y ecuatoriales. Los más fáciles de poner en una primera aproximación son los axiales, ¿sí? Y tienen que partir de uno de los vértices, uno de las puntitas, y poner los sustituyentes en forma vertical alternados, apuntando para donde dice la flechita. En este caso vertical para abajo, acá vertical para arriba, acá vertical para arriba, acá vertical para abajo, acá vertical para abajo y acá vertical para arriba. Los otros sustituyentes, los ecuatoriales, lo que tienen que hacer es ponerlo paralelos a un enlace siguiente, ¿sí? Por ejemplo, el ecuatorial que va acá va a estar paralelo a las líneas verdes. Dejo pasar un enlace y lo hago paralelo al otro. El ecuatorial que va a estar acá va a estar paralelo a las líneas verdes. El ecuatorial que está en este átomo va a estar paralelo a la línea roja. El ecuatorial que está en este átomo va a estar paralelo a la línea roja. Y el ecuatorial que está en este va a estar paralelo a la línea azul. Y el ecuatorial que está en este va a estar paralelo. Los conformeros más estables de los ciclopentanos son el conformero twist o retorcido, en el cual los átomos de carbono 1, 2 y 3 están en un mismo plano,
serían estos, y el carbono 5 está por encima de ese plano y el carbono 4 está por debajo de ese plano. Y la otra conformación más estable es la conformación sobre, que guarda relación con un sobre, por eso se llama así, en donde los átomos de carbono 1, 2, 3 y 5 se encuentran coplanares. Acá podemos ver una representación en donde se han esquematizado los sustituyentes de la conformación sobre. Bueno, pasemos entonces ahora a los isómeros. Recuerden, los isómeros son moléculas diferentes que tienen la misma fórmula molecular, mientras que conformeros eran diferentes formas de la misma molécula. Y los isómeros podían clasificarse en estructurales y estereoisómeros. Los estructurales son los más sencillos y vamos a comenzar por ellos, ¿sí? Dentro de los estructurales están los de cadena, ¿sí? Y difieren en que la cadena carbonada cambia, ¿sí? Aquí tenemos dos ejemplos de isómeros de cadena, el N-butano y el metilpropano. Ambos tienen fórmula molecular carbono 4, hidrógeno 10, y lo que cambia es el esqueleto carbonado. Otro ejemplo es el pentano, el N-pentano del dimetilpropano. Ambos tienen fórmula molecular carbono 5, hidrógeno 12, pero claramente cambia la cadena carbonada. Los siguientes isómeros estructurales son los isómeros de posición, en los cuales la cadena carbonada es la misma, pero cambia la posición en la que se da algún determinado grupo funcional. Aquí, por ejemplo, vemos dos alcoholes isómeros de posición, el 1-propanol, en donde hay una cadena lineal de 3 átomos de carbono y el grupo funcional está posicionado sobre el carbono 1. Mientras que en el 2-propanol la cadena carbonada es la misma, pero el grupo funcional se posiciona en un carbono 2. Los siguientes isómeros estructurales son los isómeros de función. Existen varios pares de grupos funcionales que son isómeros entre sí. Por ejemplo, los grupos funcionales ácidos pueden ser isómeros de grupos funcionales ésteres. En este caso, estas dos moléculas, el ácido propílico y el acetato de metilo, tienen fórmula molecular carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 2, pero claramente tienen diferente estructura química. Otro ejemplo, les reitero, hay muchos pares de grupos funcionales que son isómeros entre sí. El siguiente ejemplo sería el grupo funcional éter de los alcoholes. El dimetiléter es isómero de función del etanol, ambos con fórmula molecular carbono 2, oxígeno 6, carbono 2, hidrógeno 6, perdón, oxígeno. Los últimos isómeros estructurales son los tautómeros, y los tautómeros tienen la particularidad de que son los únicos pares de isómeros que están en equilibrio químico entre sí. En este caso, el ejemplo típico de tautómero es la tautomería cetoenólica, en donde una forma ceto de un determinado compuesto, un compuesto carbonílico, se convierte en su forma enol. Y en este caso lo que se da en esta interconversión es que el hidrógeno que está posicionado en el carbono alfa, el carbono contiguo al grupo funcional, migra hacia el oxígeno carbonílico. Esto se da por una reacción unimolecular de equilibrio. Es el único tipo de isómeros que está en equilibrio químico entre sí. Habitualmente esta constante de equilibrio es tremendamente chica, ¿sí? Del orden de 1 sobre 1 millón a 1 sobre 10.000 millones, ¿sí? Significa que la forma ceto es mucho más predominante que la forma enol, ¿sí? Veremos que en algunos casos, bueno, esa constante puede ser diferente, favoreciendo el pasaje a la forma enol, ¿sí? Esta tautomería trae aparejado el cambio de hibridación de este carbono alfa, ¿sí? Si se fijan en la forma ceto, el carbono alfa es sp3, ¿sí? Mientras que en la forma enol el carbono alfa es sp2. Eso trae aparejado un cambio de forma al nivel de esa región de la molécula.
¿Qué es lo que se necesita para que haya la tautomería cetoenólica? Básicamente que un carbono contiguo a un grupo funcional carbonilo tenga un hidrógeno. Cualquier molécula en esas condiciones, ¿sí?, puede dar en principio tautomería cetoenólica. Ejemplo típico de tautomería es lo que sufre la base nitrogenada citosina, en donde el hidrógeno posicionado en el nitrógeno alfa al carbonilo, sería este, puede migrar hacia el oxígeno carbonílico de manera de que la molécula se transforma en su forma enólica, ¿sí? Además de cambiar la forma, ¿sí?, cambia las características de aromaticidad de esta molécula, ya que la forma enol es aromática, tiene 6 electrones pi en su sistema cíclico y consecuentemente es aromática, y en este caso la aromaticidad genera que la forma enol sea relativamente bastante estable, favoreciendo el paso a la forma enol en determinadas circunstancias. Otros ejemplos de tautomería, además del que ya vimos de la tautomería cetoenólica, está la tautomería lactama-lactima, amida-imida, amina-imina, ¿sí? Fíjense que en todas estas tautomerías siempre se involucra el paso de un carbono alfa a el grupo funcional principal. Pasamos entonces a los estereoisómeros. Los estereoisómeros, recuerden, eran aquellos isómeros en los cuales los átomos se conectaban de la misma manera, pero la distribución en el espacio era diferente. Los primeros estereoisómeros que vamos a ver son los isómeros geométricos, y los isómeros geométricos se caracterizan porque un par de sustituyentes se pueden disponer frente a un plano que presenta la molécula de manera distinta. Tal vez la forma más sencilla de presentar los isómeros geométricos sea analizar lo que pasa con un ciclopropano. Un ciclopropano está formado por un anillo de 3 átomos de carbono esquematizados ahí, y como siempre 3 puntos definen un plano. Significa que el ciclo está todo posicionado en un mismo plano. Los 3 átomos de carbono que forman parte del ciclo están todos posicionados en un mismo plano. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos una molécula que tiene 2 sustituyentes? La distribución de esos 2 sustituyentes con respecto a este plano que define el ciclo puede ser diferente. En la molécula de la izquierda, los sustituyentes esquematizados en verde, tenemos uno de cada lado de ese plano, ¿sí? Ese tipo de sustitución se denomina trans, en donde 2 sustituyentes iguales están de lados diferentes del plano que define la molécula. Mientras que si los 2 sustituyentes están del mismo lado, ese tipo de sustitución se denomina cis. Veamos qué tipo de moléculas pueden presentar este plano, ¿sí? Las primeras que pueden presentarlos son los dobles enlaces, moléculas como alquenos, ¿sí? Si recuerdan, la presencia de un enlace pi en los dobles enlaces generaba que esa molécula sea rígida, eliminaba la libre rotación de los enlaces sigma, con lo cual en este alqueno genérico tenemos, digamos, 4 posibilidades de reemplazar esos hidrógenos. Y hay 2 planos que son perpendiculares entre sí y rígidos, no pueden moverse. Hay un plano esquematizado en azul que contiene, ¿sí?, todos los átomos, los 6 átomos que están involucrados, los 2 átomos de carbono y los 4 hidrógenos, ¿sí? Mientras que hay un plano perpendicular a este último, esquematizado en verde, que contiene las nubes pi, ¿sí? Ahora bien, cuando uno va a reemplazar 2 de esos hidrógenos en cada uno de los carbonos, hay 2 posibilidades: que el reemplazo sea del mismo lado del plano verde, que sería una conformación cis, o del lado contrario del plano verde, lo que sería una conformación trans, ¿sí? Las otras clases de moléculas que definen planos son los cicloalcanos, ¿sí?
Y definir planos, bueno, hay que explicar un poco qué significa, porque sabemos que un ciclo alcano no es plano, ¿verdad? Pero, digamos, uno puede imaginar un plano esquematizado en la figura de abajo con la región verde que cruza por el medio de lo que es el ciclo, ¿sí? De manera de que ahora los sustituyentes pueden estar para arriba o para abajo de ese plano, ¿sí? En este caso tenemos dos isómeros, ¿sí? De un ciclo hexano, en donde en el isómero de la izquierda ambos sustituyentes están por encima del plano verde y consecuentemente esta es una molécula cis, mientras que en el isómero de la derecha este está por debajo del plano y este está por encima del plano, constituyendo una molécula trans. En este caso es más sutil, ¿sí? En el caso de los ciclohexanos es más sutil observar el plano, pero claramente existe. Ambas moléculas son isómeros. Una cuestión importante con respecto a la nomenclatura es que hasta el momento comparamos sustituyentes que eran iguales para determinar cómo era la conformación de esa molécula, ¿sí? Y dijimos que una molécula cis tiene los dos sustituyentes iguales del mismo lado del plano. Así, el cis-3-septeno tiene dos sustituyentes que son iguales, que son hidrógenos, del mismo lado del plano. Mientras que la molécula trans, los dos sustituyentes que son iguales, hidrógenos, están del lado contrario del plano que define el doble enlace. Bueno, la nomenclatura cis-trans lamentablemente no puede aplicarse en nuestro caso. Observemos qué es lo que pasa en esta molécula. En esta molécula no hay dos sustituyentes iguales para comparar de qué lado del plano están. Sin embargo, esta molécula es claramente distinta a esta. En la molécula de la derecha, el bromo ha cambiado su posición con el cloro y eso condujo a una nueva molécula, pero no la puedo nombrar por el sistema de cis-trans porque tendría que comparar sustituyentes iguales en ambos carbonos. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? En estos casos, en donde no hay sustituyentes iguales a ambos carbonos, se utiliza la nomenclatura EZ. Y esta nomenclatura se basa en asignar prioridades a los sustituyentes. Si vemos la imagen, tenemos un alqueno genérico en donde un carbono hay dos sustituyentes, R1 y R2, y sobre otro carbono hay otros dos sustituyentes, R3 y R4. La idea de esta nomenclatura de Z es asignar prioridades, seleccionar entre R1 y R2 un sustituyente que tenga más prioridad y seleccionar entre R3 y R4 un sustituyente que tenga más prioridad, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es comparar entre R1 y R2 y asignar uno de ellos que tenga más prioridad. Luego se compara entre R3 y R4 y se selecciona uno que tenga más prioridad. Ahora hay dos posibilidades. La posibilidad 1, ¿sí?, es que las dos prioridades 1 estén del mismo lado, ¿sí? Las dos prioridades 1 estén del mismo lado del plano. Y la otra posibilidad es que las dos prioridades 1 estén de lados contrarios del plano, ¿sí? El isómero Z es el que tiene las dos prioridades del mismo lado, es el análogo al cis. Yo me acuerdo siempre porque sería el cis. Y el isómero E es el que tiene las prioridades 1 de lados contrarios. Esto es genérico y puede aplicarse para cualquier tipo de alqueno, para cualquier tipo de molécula que pueda presentar isómeros geométricos, sin necesidad de tener que comparar sustituyentes iguales. Muy bien, pero ¿cómo es que uno asigna prioridades? ¿Sí? Esas prioridades no son antojadizas, sino que existe una regla de asignación de prioridades y las reglas son las siguientes, ¿sí? La regla número 1 es que la prioridad de los sustituyentes se determina en base al peso atómico del átomo unido al carbono, ¿sí? Tiene que ser el peso atómico del átomo unido al carbono. ¿Está bien? En este caso, si un sustituyente es un grupo alcohólico
y otro sustituyente es un grupo carboxilo, ¿sí? La prioridad la tiene el grupo alcohólico porque el número atómico del oxígeno es 16, mientras que el número atómico del carbono es 12, ¿sí? Fíjense que si bien el carboxilo como grupo funcional tiene mayor peso molecular que el alcohol, el que tiene la prioridad es el alcohol porque lo que importa es el número atómico del átomo unido al carbono que se quiere comparar, ¿sí? En varios casos, ¿sí?, no se va a poder definir por número atómico del átomo unido, porque por ejemplo puede haber dos átomos de carbono unido al carbono en cuestión, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer en ese caso es propagarse a través de la cadena hasta encontrar una diferencia, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que un sustituyente que quieren comparar es un etilo, mientras que otro sustituyente que quieren comparar es un propilo. Esto sería análogo a establecer prioridades en estas situaciones. Carbono con doble enlace, acá tienen el etilo, y acá tienen el propilo, ¿sí? Si ustedes se van a la primera regla de asignación de prioridades, los dos átomos unidos al carbono son otros carbonos, los dos átomos unidos al carbono problemático, este es el carbono que estamos analizando, los dos átomos unidos a ese carbono son carbono, con lo cual empatan y no pueden decidir, ¿sí?, según la regla 1. Ahí aplican la regla 2 y lo que tienen que hacer es propagarse a lo largo de la cadena hasta encontrar una diferencia, ¿sí? Así vemos que el átomo unido al carbono, no hay diferencia, pero si este carbono se propagan en la cadena, llegan acá a otro carbono, llegan acá a otro carbono, ahí tampoco hay diferencia, pero si se siguen propagando, en este caso van a un hidrógeno y en este caso van a un carbono, con lo cual el sustituyente de la derecha tiene más prioridad que el sustituyente de la izquierda. Y la última regla de asignación de prioridades, ¿sí?, es la que tiene que ver con los dobles enlaces, ¿sí? Para la regla de asignación de prioridades, los enlaces múltiples, ¿sí?, se contabilizan como enlaces simples. Acá vemos que un doble enlace para la regla de asignación de prioridades se eh, genera o se cuenta como si fueran enlaces simples, ¿sí? Un triple enlace se cuenta también como si fueran enlaces simples, ¿sí? Estas son las tres reglas de asignación de prioridades en las cuales vamos a estar asignando prioridades a los sustituyentes que queremos comparar de manera de poder nombrar una determinada molécula. Estas reglas de asignación de prioridades son muy importantes porque son las mismas que vamos a usar en los isómeros ópticos. Por último, los cicloalcanos también tienen posibilidad de formar isómeros geométricos y tenemos varias formas de representarlos, ¿sí? La primera es con cuña llena y cuña punteada, ¿sí? Las cuñas llenas indican que ese grupo o ese átomo está por delante del plano del pizarrón, mientras que la cuña punteada indica que ese grupo está por detrás del plano del pizarrón. Así, por ejemplo, este cloro está por delante del plano del pizarrón y este cloro está por detrás del plano del pizarrón. Hay uno de cada lado del plano del pizarrón, que es el plano que contiene al anillo, y consecuentemente es una molécula trans. La otra forma de representar es lo que se conoce como proyección de Haworth, que es la que tenemos acá. Y en la proyección de Haworth se esquematiza un cicloalcano como si fuera plano. Recuerden que sabemos que no es plano, pero si lo representamos en forma plana, es muy fácil ver de qué lado del plano del ciclo están los sustituyentes, ¿sí? En este caso tenemos un cloro por encima del plano y otro cloro por debajo, es decir, un cloro de cada lado, y consecuentemente ese esquema de Haworth representa la molécula trans. En el esquema de Haworth de la molécula cis, vemos que los dos cloros están del mismo lado del plano, indicándonos que es cis, ¿sí? Recuerden que tanto el esquema de cuñas como
las proyecciones de Howard no nos hablan de la verdadera estructura tridimensional que tiene la molécula y eso lo tenemos que analizar con los conformeros. Acá están dibujados solamente un conformero de cada molécula. Recuerden que la molécula trans va a tener conformeros silla, conformeros bote, ¿sí? Y la molécula cis va a tener otros conformeros silla y otros conformeros bote. Acá simplemente hay esquematizados, ¿sí? Un conformero de cada una de las moléculas. Bueno, como ejercicio para que practiquen, les dejo esta molécula para que nombren. Fíjense que esta molécula tiene dos dobles enlaces. En principio cada uno de ellos puede tener configuraciones cis o trans, ¿sí? Y tienen que nombrarlo de la manera más adecuada, eligiendo el sistema EZ o eligiendo el sistema cis-trans. La única observación que sería bueno hacer acá es que si uno de los dos dobles enlaces es necesario nombrarlo con la nomenclatura de Z, el otro tiene que seguir esa nomenclatura también. Y el siguiente ejercicio, que está bueno dejarlos, es la siguiente molécula, ¿sí? Esta molécula tiene posibilidad de generar isómeros geométricos. Piensen en la respuesta de esa pregunta. Llegamos por fin a los isómeros ópticos. Los isómeros ópticos se conocen así porque la única diferencia en las propiedades fisicoquímicas que presentan esos isómeros, en particular los enantiómeros, es el poder de rotación de la luz polarizada. Esto no es algo que ocurriera con los isómeros que vimos anteriormente. Todos los isómeros que vimos anteriormente, todos los isómeros estructurales más los isómeros geométricos, cualquier par de esos tipos de isómeros tenían diferentes propiedades físico-químicas. Por ejemplo, el ácido carboxílico y el éster que están esquematizados ahí tienen puntos de ebullición diferentes, solubilidad en agua diferente, momento dipolar diferente. Cualquier propiedad físico-química que se analice para ese ácido carboxílico y ese éster es diferente. Y lo mismo ocurre para todos los pares de isómeros estructurales y geométricos. Los isómeros ópticos no ocurre eso. En particular, los isómeros ópticos más importantes, los enantiómeros, tienen exactamente las mismas propiedades físico-químicas a menos del poder de rotación de la luz polarizada. Y para saber qué es el poder de rotación de la luz polarizada, tenemos que saber qué es la luz, ¿sí? O la luz polarizada. La luz se describe en lo que es la mecánica ondulatoria de Maxwell con tres vectores, ¿sí? Un vector de propagación, que es la dirección en la cual la luz se desplaza, ¿sí? Y hay dos vectores que son oscilantes, cambiantes en el tiempo, que son el vector eléctrico y el vector magnético, ¿sí? Esos tres pares de vectores son siempre perpendiculares uno con respecto al otro, de manera de que mientras la luz se va propagando, los vectores eléctricos y magnéticos van oscilando en el tiempo, van cambiando su intensidad en el tiempo, pero siempre, en todo momento, los tres vectores son perpendiculares entre sí. Este esquema que tenemos de la luz es lo que se conoce como luz polarizada, ya que si se fijan, el vector eléctrico y el vector magnético están oscilando siempre en el mismo plano. Eso no ocurre con la luz natural, como veremos en breve. En estos términos de descripción ondulatoria, uno de los vectores, tanto el eléctrico como el magnético, es redundante, porque una vez que conocemos la orientación del vector eléctrico, por ejemplo, inmediatamente conocemos la del vector magnético. Consecuentemente, en la mayoría de los casos, prescindiremos de uno de ellos, el eléctrico o el magnético, y haremos referencia al otro. La luz natural no está polarizada, es decir, que a medida de que la luz se propaga, el vector eléctrico y magnético van precesionando, es decir, comportándose como si fueran un tirabuzón a lo largo del vector de propagación. En esta imagen tenemos, por ejemplo, la luz elípticamente polarizada o luz natural que se está desplazando en este sentido y los vectores eléctrico y magnético van cambiando de manera de que
se describe un tirabuzón. Siempre perpendiculares uno con respecto al otro, pero van oscilando en, digamos, perpendiculares a la dirección de propagación. ¿Sí? La luz linealmente polarizada es aquella en los cuales siempre los vectores eléctrico y magnético oscilan en un mismo plano, ¿sí? Y eso genera una descripción de la luz que es esta, ¿sí? En las cuales siempre el vector eléctrico y magnético oscilan en el plano, ¿sí? Para polarizar la luz, lo que usualmente se hace es poner un filtro polarizador que transforma la luz natural o elípticamente polarizada en luz linealmente polarizada, que es la que se utiliza para este tipo de experimentos que se trabaja con isómeros ópticos. Ahora bien, ¿cómo sería una experiencia para medir el poder de rotación de la luz polarizada? Que es la propiedad físico-química en la cual difieren los enantiómeros, es decir, los isómeros ópticos más importantes. Lo que se hace en esos experimentos es llenar una celda cilíndrica, que sería esta, con una solución, ¿sí?, que contiene a la sustancia que se quiere investigar, ¿sí? Todo este cilindro está relleno con, por ejemplo, un enantiómero de la serie D, ¿sí? Esa celda con caras transparentes, ¿sí?, se la irradia con luz linealmente polarizada, esquematizada con esto que está acá. Fíjense que siempre esa luz está esquematizada en el mismo plano porque está linealmente polarizada, ¿sí? Si la sustancia que está dentro de la celda es capaz de desviar el plano de la luz polarizada, lo que va a estar haciendo es rotar, ¿sí?, el plano con el cual se comporta esa luz linealmente polarizada, de manera de que ese ángulo va a estar cambiando a medida de que la luz atraviesa la celda donde está la solución problema. Y una vez que la celda sale, ¿sí?, la luz sale, perdón, de la celda, va a estar orientada o va a tener un plano de oscilación distinto al que tenía al ingresar. Aquí tenemos otra imagen un poco más clara de cómo se mide el poder de rotación de la luz polarizada. La luz polarizada se mide en un instrumento que se llama polarímetro, ¿sí?, y que está descrito en la siguiente imagen. Lo que hay es una fuente de luz natural, ¿sí?, y como toda luz natural es una luz no polarizada, es decir que los vectores eléctrico y magnético van a estar precesionando a lo largo de su dirección de propagación. La luz no es polarizada, ¿sí? El dispositivo siguiente que tiene un polarímetro es un filtro polarizador, ¿sí? El filtro polarizador está esquematizado acá con este esquema con rendijitas, y la función que cumple el filtro polarizador es dejar pasar un único sentido en la polarización, ¿sí? Es decir, que convierte la luz natural en luz linealmente polarizada, ¿sí? Este es el filtro polarizador. Luego de eso viene la celda donde se coloca la muestra, que es este cilindrito marrón que está posicionado acá. Acá se genera una disolución de la sustancia que se quiere investigar, ¿sí?, y se la pone ahí de manera de que la luz la atraviesa. Claramente no es opaco eso, sino que tiene caras planas transparentes. Si lo que estuvo acá es capaz de rotar el plano de la luz polarizada, lo que se va a producir es que la luz va a salir con un ángulo alfa con respecto al ángulo que traía inicialmente, que es este que está acá, ¿sí? Y esto se mide en un filtro analizador que está posicionado sobre un goniómetro que se mueve sobre una escala graduada, de manera de que uno puede ubicar el ángulo alfa con el cual fue rotada la luz polarizada. Muy bien, otras cosas interesantes que podemos ver en esta diapositiva, ¿sí?, es que el ángulo que uno mide en el polarímetro no es una característica universal de la sustancia que se midió. ¿Por qué?
porque depende de la concentración en la cual se preparó la solución que se introdujo en la celda y del largo que tiene esta celda, ¿sí? Lo que sí es una característica, ¿sí?, de la sustancia es el poder rotatorio específico que se define en la ley de Biot, ¿sí? El poder de rotación específico que define la ley de Biot, ¿sí?, es el alfa entre corchete, ¿sí?, que es una característica específica de la sustancia y se calcula como el ángulo medido en el polarímetro dividido la concentración por el largo de la celda. Y esto es muy importante porque es el poder de rotación específico, ¿sí? Y las sustancias tienen poder de rotación que no cambian. Significa que si yo la mido en Buenos Aires, una determinada sustancia, mido el poder de rotación específico y alguien la mide en Japón, va a encontrar el mismo poder de rotación específico más allá de cómo se haya llevado a cabo el experimento, y eso sirve para caracterizar la sustancia, ¿sí? Y otra cosa interesante que podemos ver desprendido de acá es que si uno mezcla diferentes sustancias dentro de la celda con diferentes poderes de rotación específico, el poder de rotación global que va a medir tiene que ver con cómo fueron sus poderes de rotación específicos y cómo fueron las concentraciones de lo que uno mezcló. Ahora bien, ¿qué característica tiene que tener una molécula para que desvíe el plano de la luz polarizada? No cualquier molécula desvía el plano de la luz polarizada, ¿sí? Hay ciertas moléculas que son inactivas ópticamente, es decir, no desvían el plano de la luz polarizada, y hay otras que son activas ópticamente y lo desvían, ¿sí? Para ver esas características vamos a hablar un poquito de simetría de cuerpos, ¿sí? Si vemos la imagen de la izquierda, vemos un árbol que es simétrico con respecto a un plano de simetría puesto dentro de ese cuerpo, dentro de ese árbol, de manera de que cada punto a un lado de ese plano, ¿sí?, ese plano es un plano que está dentro de la molécula, ahora lo estamos pintando de rojo, ¿sí? Cada punto en ese cuerpo es la imagen especular de un punto similar a otro lado del plano, ¿sí? Este punto es simétrico con respecto a este punto es simétrico con respecto a este punto es simétrico con respecto a este punto, ¿sí? Cada parte del cuerpo a un lado de ese plano dentro de la molécula es simétrico con respecto a otro plano, ¿sí? Mientras que existen cuerpos que son asimétricos con respecto a planos dentro de la molécula, ¿sí? La imagen de la derecha, si pintamos el plano de rojo, ¿sí?, vemos que este punto no tiene simetría porque debería tener un punto por aquí, ¿sí? Eso básicamente es una consideración de un elemento de simetría, ¿sí?, que se corresponde con simetría con respecto a un plano dentro de la molécula y genera moléculas que son simétricas o asimétricas. En esta materia estaremos trabajando con moléculas que son simétricas frente a un plano de simetría dentro de la molécula. Aquellas moléculas que como cuerpos sean simétricas no rotarán la luz polarizada, serán inactivas ópticamente. Mientras aquellas moléculas que sean simétricas con respecto a un plano de simetría dentro de la molécula serán activas ópticamente hablando y rotarán el plano de la luz polarizada y tendrán posibilidad de generar isómeros ópticos. Aquí tenemos más ejemplos de cuerpos simétricos y asimétricos con respecto siempre a un plano de simetría dentro del cuerpo. Como podemos ver, la escalera tiene un plano de simetría que pasa justo por el centro de los dos barrales, ¿sí? El tenedor tenemos un plano de simetría que pasa justo por el centro del tenedor, y en la mesa tenemos dos planos de simetría, un plano de simetría que está esquematizado acá y otro plano de simetría que correría perpendicular, ¿sí? Cualquier cuerpo, cualquier molécula que tenga al menos un plano de simetría va a ser inactivo ópticamente, ¿sí? Por otro lado tenemos cuerpos asimétricos o cuerpos quirales, ¿sí? Un pupitre para derechos es asimétrico
tiene la simetría contraria a un pupitre para zurdos, ¿sí? Otros cuerpos girales son orejas, zapatos, manos y pies, ¿sí? Son objetos simétricos frente a un plano de simetría. Una característica que tiene esta operación de plano de simetría dentro de la molécula es que hay solamente dos tipos de simetría, ¿sí? La mano es un objeto asimétrico, no tiene ningún plano de simetría, ¿sí? Si nos fijamos, si quisiéramos poner plano de simetría en una mano, poner un plano de simetría acá me dejaría dedos arriba y muñeca abajo. Poner un plano de simetría acá me generaría que tengo el dedo pulgar de un lado y del otro lado no tengo nada. Y poner un plano de simetría acá sería lo más parecido a tener algo simétrico, pero de un lado tengo uña y del otro lado tengo yema, ¿sí? La mano, como objeto, es un cuerpo asimétrico, no tiene plano de simetría, ¿sí? Y de ahí deriva el nombre quiral, que utilizaremos como sinónimo de asimetría, ¿sí? Kira es mano en griego, ¿sí? Y cualquier cuerpo asimétrico frente al plano de simetría dentro del cuerpo vamos a llamarlo cuerpo quiral o molécula quiral, más propiamente dicha, ¿sí? Y estas características de objetos asimétricos, de objetos quirales, ¿sí? Tienen la siguiente característica. Existen solo dos tipos de simetría, ¿sí? Que están representados por las manos. Las manos tienen simetría opuesta. Hay únicamente dos tipos de simetrías representados por las manos, ¿sí? Que son las opuestas. Cada una es un objeto asimétrico, ¿sí? Y tengo una mano y otra mano que son diferentes. Si pongo dedos para arriba y muñecas para abajo, en una mano me queda el pulgar para la izquierda y en otra mano me queda el pulgar para la derecha. Si ahora pongo en las dos manos los pulgares para el mismo lado, ¿sí? Ahora tengo uñas para adelante en esta mano y uñas para atrás en esta mano, ¿sí? No hay forma de generar la misma orientación, no hay forma de superponer las manos exactamente, ¿sí? Y esa es una característica que tienen estos objetos quirales. Generan dos simetrías que son opuestas, ¿sí? Y esas dos simetrías que son opuestas son no superponibles en el espacio. Bueno, vamos a ir a ver más en profundidad lo que son las moléculas como cuerpos y cómo es su simetría. Observemos esta molécula, el difluorcloro metano, ¿sí? Esta molécula es una molécula simétrica porque existe un plano que pasa por el centro del cloro, el centro del carbono y el centro del hidrógeno, de manera de que esos tres átomos están contenidos en el plano y lo único que sobresale de ese plano son los flúors, que uno es la imagen especular del otro, con lo cual esta es una molécula completamente simétrica, ¿sí? Si agarramos esta molécula y generamos su imagen especular, lo que podemos ver acá, que si tomamos esta como molde, esta es la imagen especular, ¿sí? Sería algo parecido a esto que tengo como modelo molecular, ¿sí? En donde los dos grupos rojos son los flúor, el negro por ejemplo es el cloro y el blanco es el hidrógeno. Si genero la imagen especular de esa molécula, sería esta, ¿sí? Los dos átomos rojos apuntando hacia ustedes, el negro apuntando hacia mí y el blanco hacia abajo, ¿sí? Y una vez que genero la imagen especular de una molécula, genero la otra. Si yo intento superponerlos, esas dos moléculas son exactamente superponibles en el espacio, ¿sí? Tengo los dos átomos rojos mirando para allá, ¿sí? El átomo negro mirando para allá y el blanco mirando para abajo. Son absolutamente superponibles en el espacio, ¿sí? Significa que esas dos moléculas no son distintas. Esta molécula es una molécula simétrica, ¿sí? Y la simetría se basa en que tienen dos átomos que son iguales, dos grupos que son iguales, de manera de que uno puede poner el plano de simetría en los tres que son en el carbono y los dos que son distintos, y lo que está por encima es igual a lo que está por abajo, ¿sí? Otra molécula, ¿sí?
como por ejemplo esta, que sería el flúor-cloro-bromo-metano, ¿sí? Esta molécula no tiene plano de simetría. No tiene ningún plano de simetría porque si quisiera poner un plano de simetría que pase por este verde, el carbono, y este rojo, amarillo es distinto a blanco. ¿Sí? Entonces esta molécula no tiene plano de simetría, consecuentemente es una molécula simétrica y consecuentemente deriva el plano de la luz polarizada. ¿Sí? En líneas generales, ¿sí? Moléculas con carbonos sp3 que tengan 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Son quirales. Es decir, que esa región de la molécula en donde haya un carbono sp3 sustituido con 4 cosas diferentes, esa región va a ser quiral y moléculas con ese tipo de carbonos, ¿sí? Van a ser centros estereogénicos, es decir, que van a generar quiralidad en la molécula y posiblemente la molécula termine siendo quiral completamente. Veamos qué pasa con este tipo de moléculas que están sustituidas con 4 cosas diferentes. Y acá tenemos un modelo molecular, ¿sí? Con un átomo de carbono sp3, ¿sí? Y 4 sustituyentes diferentes. Uno negro, uno que no es nada, uno blanco y uno rojo. ¿Sí? Cuando nosotros generamos la imagen especular, ¿sí? De esa molécula, sería algo así. ¿Sí? Todo el mundo debería ver que yo esta molécula la genero por imagen especular de esta. El blanco lo tengo hacia arriba, el negro lo tengo hacia atrás, el rojo lo tengo hacia adelante y estoy agarrando ambos por la nada. Es decir, que esta molécula es la imagen especular de la otra. Cuando yo genero así imágenes especulares y trato de superponerlas, no tengo forma de que eso se pueda superponer. Porque, por ejemplo, en esta posición en donde la nada está hacia arriba, los dos blancos están hacia mí, me queda el negro enfrentado con el rojo. Si yo ahora quiero superponer el negro y el rojo, voy a poder hacerlo. Ahí yo puedo superponer el negro y el rojo, pero ahora donde en una molécula tengo blanco, en otro tengo nada. ¿Sí? De manera de que estas dos moléculas generadas una por imagen especular de la otra son no superponibles. Y esas son las dos simetrías posibles que tienen los objetos quirales. Son simetrías inversas. ¿Sí? Los cuerpos quirales generan imágenes especulares no superponibles y esas dos imágenes especulares son ambas simetrías posibles que tienen los objetos. Así pues, cuando haya dos representaciones que sean imágenes especulares superponibles, como el caso de arriba, vamos a estar diciendo que es la misma molécula, ¿sí? No hay diferencia entre las moléculas, pero aquellas moléculas que sean imágenes especulares no superponibles, vamos a estar diciendo que son enantiómeros. Son el tipo de isómeros ópticos más importantes. Los enantiómeros guardan relaciones de simetría inversas. ¿Sí? Y lo que es importante es que ambos enantiómeros, a diferencia, como les contaba, del resto de los isómeros, van a tener exactamente las mismas propiedades fisicoquímicas. No va a haber variación en sus propiedades fisicoquímicas a menos del poder de rotación de la luz polarizada. La única diferencia que van a tener en propiedades fisicoquímicas los enantiómeros es el poder de rotación de la luz polarizada. Y en cuanto a sus características estructurales, un enantiómero es la imagen no superponible del otro. Parece una diferencia muy pequeña, ¿no? Que la distribución de los átomos en el espacio genere cambios importantes. Sin embargo, a nivel biológico, esa distribución de los átomos en el espacio genera cambios tremendamente grandes. La naturaleza es muy estereoespecífica, ¿sí? Eh, por ejemplo, los aminoácidos que forman parte de nuestras proteínas tienen una determinada simetría, la que corresponde con la serie L.
cualquier aminoácido que forma parte de nuestras proteínas es de la serie L. Si nosotros alimentamos a un mamífero con aminoácidos sintéticos de la serie D, esos aminoácidos no van a ser incorporados en nuestra cadena proteica y van a ser tratados como si comiéramos piedra. Directamente no van a tener ningún tipo de incorporación a nuestros sistemas. Las azúcares tienen la simetría correspondiente a la serie D, por lo general. Si lo mismo, sintetizáramos azúcares sintéticas de la serie L, la serie con simetría cambiada, esas no serían incorporadas en nuestros metabolismos. La naturaleza es súper, hiper estereoespecífica, le gusta una determinada estereoquímica y la estereoquímica inversa no le gusta. ¿Sí? Otros ejemplos, ¿sí? De por qué es tan importante esto son, por ejemplo, las parraginas. ¿Sí? Las parraginas de la serie L, en donde el grupo amino, la única diferencia que tiene es que este grupo amino se encuentra para adelante del plano del pizarrón, es dulce, mientras que la D-asparragina, en donde el grupo amino está por detrás del plano del pizarrón, es amarga. Simplemente la disposición de ese grupo funcional le cambia el gusto. Bueno, nadie va a usar asparragina como un edulcorante, pero es para esquematizar la importancia de la estereoquímica. ¿Sí? Un caso muy llamativo, muy importante en cuanto a lo que es la, la medicina, es el caso de la talidomida. ¿Sí? La talidomida era un analgésico que se sintetizaba en vía química y se obtenía en las dos simetrías posibles. ¿Sí? Un estereoisómero de la talidomida tenía todo este grupo hacia atrás del plano de este anillo y la otra talidomida tenía este grupo hacia adelante del plano del anillo. Es lo que se conoce como mezcla racémica, cuando están los dos enantiómeros en igual proporción. ¿Sí? Como se sintetizaba por vía química y los químicos no somos estereoespecíficos, se sintetizaban ambos enantiómeros, se producían, ¿sí? como analgésico en un producto farmacéutico que se conocía como Contegran. Cuando este producto farmacéutico lo tomaron mujeres embarazadas, ¿sí? Sus hijos empezaron a salir con malformaciones, ¿sí? Perdían las extremidades y cuando se empezó a investigar por qué pasaba eso, se dieron cuenta que uno de los enantiómeros tenía el efecto analgésico, mientras que otro de los enantiómeros tenía efecto teratogénico. La teratogenia es un efecto de la toxicidad en donde la toxicidad se manifiesta en los descendientes de los individuos expuestos al determinado tóxico. ¿Sí? Así que fíjense lo estereoespecífica que es la naturaleza, que un determinado enantiómero puede tener el efecto bioquímico buscado, mientras que el otro puede ser contraproducente. Como una nota de color, ¿sí? La mayoría de los casos de intoxicación con talidomida se dieron en Europa. Esto pasó porque la FDA, que es la agencia sanitaria de los Estados Unidos, no autorizó el uso de la talidomida como analgésico, no porque supieran esto claramente, porque si no, no se hubiera comercializado en Europa también, sino porque la persona que tenía que firmar los ensayos clínicos por una formalidad no los firmó, ¿sí? Y años después, cuando esto ocurrió, se ganó la Medalla de Honor del Congreso. La Medalla de Honor del Congreso es un premio que en Estados Unidos se suele dar a militares, ¿sí? Y una de las únicas dos personas civiles que tienen Medalla de Honor del Congreso era esta persona de la FDA que no quiso firmar la salida de la talidomida. Bueno, vimos que los principales centros estereogénicos son los carbonos sp3 sustituidos con 4 cosas diferentes. La pregunta sería ahora, ¿son los únicos centros estereogénicos? Es decir, la única posibilidad de que las moléculas sean quirales sea que cuenten con carbonos sp3 sustituidos asimétricamente, y la respuesta es que no. Y aquí vemos varios ejemplos. El primer ejemplo son los bifenilos sustituidos en posición orto,
esos bifenilos en donde los grupos son voluminosos, no presentan la libre rotación que deberían tener por el enlace sigma que une a los dos anillos de benceno, ¿sí? Esa rotación queda expedida y de esa manera las moléculas pasan a ser asimétricas, ¿sí? Otro ejemplo son las cetenas, en donde hay un carbono sp unido a dos carbonos sp2, ¿sí? Y eso genera que la orientación relativa de los sustituyentes en uno de los carbonos sp2 con respecto a los sustituyentes del otro carbono sp2 generen asimetría. Y un ejemplo menos habitual pero interesante son los helicanos, en donde hay anillos de benceno que van formando una suerte de espiral, de manera de que esa espiral puede ser de mano derecha o de mano izquierda, representando las dos simetrías posibles. De nuevo, teniendo en cuenta que los carbonos sp3 sustituidos asimétricamente son los centros estereogénicos más importantes, la otra pregunta sería, ¿cualquier molécula con carbono sp3 asimétrico es quiral? Y la respuesta es que no. Observemos esta molécula, ¿sí? En donde es un alcano de 4 átomos de carbono lineal, el butano, con una función alcohol en carbono 2 y una función alcohol en carbono 2. ¿Sí? Si nos centramos en estos dos carbonos, este carbono acá está sustituido por un metilo, un hidrógeno, un grupo alcohol y otro grupo diferente. Significa que este carbono que está acá es asimétrico. ¿Sí? Usualmente lo marcamos con un asterisco. También este carbono que está acá es asimétrico porque está sustituido a 4 cosas diferentes. Ahora bien, esa molécula que tiene dos carbonos asimétricos, ¿es asimétrica? Y la respuesta es que no, porque esta molécula en particular tiene un plano de simetría que pasa por acá, de manera de que este hidrógeno es la imagen especular de este oxígeno es la imagen especular de este carbono es la imagen especular de y así cada átomo a un lado de este plano es la imagen especular del otro, ¿sí? Consecuentemente, o en conclusión, ¿sí? La presencia de carbonos asimétricos no garantiza que la molécula sea quiral, porque en este caso la asimetría de uno de los carbonos es exactamente compensada por la simetría de los otros átomos de carbono, de manera de que se genera un plano de simetría y esa molécula es simétrica. Esa molécula no rota el plano de la luz polarizada. Acá podemos ver otra representación de la molécula en donde se esquematiza el plano de simetría de la misma molécula. Bueno, vimos que había dos tipos de simetría, ¿sí? Con lo cual cada carbono asimétrico va a tener dos tipos de orientación de sus sustituyentes, ¿sí? Y esa orientación de los sustituyentes la tenemos que identificar como un nombre, ¿sí? Tenemos que darle un nombre a cada una de las distribuciones que pueden tomar los átomos en un determinado carbono sp3, ¿sí? Y eso se hace asignando prioridades a los sustituyentes, ¿sí? Observemos estas dos moléculas, ¿sí? Son dos carbonos sp3 sustituidos con 4 sustituyentes diferentes. Los dos tienen simetrías inversas y estamos siguiendo el objetivo de nombrarlas, ¿sí? Para nombrarlas lo que hay que hacer es asignar prioridades de manera de que, por ejemplo, la prioridad A es la mayor, la prioridad B es la segunda, la prioridad C es la tercera y el D es el menor prioridad. Una vez que tenemos asignadas las prioridades, que se asignan con las mismas reglas de asignación de prioridades que vimos recién, lo que tenemos que hacer es alinear nuestro ojo con el carbono y el enlace y el sustituyente de menor prioridad, ¿sí? De manera de que uno, en vez de ver 4 sustituyentes, vea solo 3, los 3 de mayor prioridad, ¿sí? Y una vez que tenemos eso, vamos del prioridad 1 al prioridad 3, ¿sí? Y vemos si ese giro es antihorario o si es horario. Si el giro es horario, la configuración de ese carbono va a ser R.
Si el giro es antihorario, la configuración de ese carbono va a ser ese. Esas son, o esos son los nombres de las dos configuraciones posibles que tienen los carbonos y es lo que se conoce como configuración absoluta, ¿sí? Veamos esta molécula de ejemplo, en donde tenemos un sustituyente rojo, un sustituyente blanco, un sustituyente negro y un sustituyente que no tiene nada, ¿sí? Asignando prioridades, vamos a asignar las siguientes prioridades: rojo mayor a negro mayor a blanco y nada la que tiene menos prioridad, con lo cual tenemos que tratar de ver la molécula así, ¿sí? De manera de que el sustituyente de menor prioridad está hacia atrás, ¿sí? Ahora vamos a ir del rojo pasando por el negro al blanco y eso se ve en sentido horario, con lo cual esta molécula es R. ¿Está bien? El siguiente desafío es ver eso en el plano, porque lamentablemente en los exámenes no van a tener modelos moleculares, ¿sí? Y para poder ver eso en el plano, lo que hay que observar la molécula de manera de que pueda proyectarse en un plano y que en los enlaces formen una cruz, ¿sí? Esa es la proyección de Fischer. Fíjense que una molécula sp3, si ustedes encuentran un ángulo adecuado para observarla, ustedes los enlaces los ven como una cruz. ¿Se ve? Un enlace o un par de enlaces que quedan proyectados en la vertical con un par de enlaces que quedan proyectados en la horizontal, ¿sí? Esto sería una proyección de Fischer de esta molécula. Esta sería otra proyección de Fischer de la misma molécula, ¿sí? Donde hay un par de enlaces en la horizontal y un par de enlaces en la vertical, ¿sí? Fíjense que hay varias proyecciones de Fischer para la misma molécula, pero siempre vamos a tener que ver la molécula de esa manera, de que uno vea proyectado sobre un plano una cruz. Bueno, vamos a seguir trabajando con proyecciones de Fischer. Aquí tenemos esquematizadas dos moléculas que son enantiómeras, ¿sí? En el caso de la molécula de arriba, tenemos verde hacia adelante a la derecha, rojo hacia adelante a la izquierda, amarillo hacia abajo atrás y blanco hacia arriba atrás, ¿sí? Eso en términos de cuña llena, cuña punteada, genera esta estructura, ¿sí? Y la proyección de Fischer correspondiente a esa molécula es la que está acá, ¿sí? En el caso del enantiómero, tenemos rojo hacia adelante a la derecha, verde hacia adelante a la izquierda, amarillo hacia abajo y atrás y blanco hacia arriba y atrás, ¿sí? Esa molécula genera esta proyección de Fischer, ¿sí? Una cosa muy importante para las proyecciones de Fischer es que siempre los enlaces que están en la horizontal deben ir hacia adelante, ¿sí? Esto es central para Fischer, ¿sí? Estos enlaces que están en la horizontal tienen que ir hacia adelante. Si uno se equivoca y pone enlaces en la horizontal que van hacia detrás, va a estar viendo la simetría contraria, es decir, que va a estar generando proyecciones de Fischer erróneas, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta que cuando ustedes vean una estructura de Fischer representada en el plano de esta manera, significa que estos dos enlaces son los que van hacia adelante, ¿sí? Nunca estos dos enlaces pueden ir hacia atrás porque si no le están alterando la configuración al compuesto. Bueno, si bien la proyección de Fischer tiene muchas ventajas porque nos permite reducir la complejidad en el sentido de que nos permite pasar de algo tridimensional a algo en el plano, tiene cierta complejidad. Y la complejidad es que una molécula genera más de una proyección de Fischer, ¿sí? Vamos a agarrar, en este caso, dos moléculas que son enantiómeros, ¿sí? Fíjense que son imágenes especulares no superponibles, ¿sí?
y vamos a generar proyecciones de Fisher de ellas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a agarrar esta molécula y vamos a generar algunas proyecciones de Fisher. ¿Sí? Por ejemplo, viendo la molécula así, ¿sí? Vamos a generar proyecciones de Fisher. Yo acá veo el rojo, ¿sí? Hacia abajo, el blanco hacia la derecha y el negro hacia la izquierda. ¿Sí? Es una proyección de Fisher de esta molécula, pero no es la única, como les decía. Por ejemplo, esta molécula podría generar esta proyección de Fisher, en donde tienen blanco hacia la izquierda, rojo hacia abajo, negro hacia arriba y nada. ¿Sí? O también podría generar esta proyección de Fisher, en donde tenemos negro hacia abajo, rojo hacia la izquierda y blanco hacia arriba. ¿Sí? Y hay un montón más. ¿Sí? ¿Qué me dicen de esta? Esta guarda porque no es Fisher. Tiene los que están en la horizontal, los que están en la vertical hacia adelante, con lo cual esta no es proyección de Fisher. Pero cualquier proyección en donde tengan los que están en la horizontal hacia adelante es proyección de Fisher válida. ¿Está bien? Estas tres, más todas las otras que no generé, son proyecciones de Fisher de una determinada molécula, que es esta. Ahora voy a agarrar el enantiómero y voy a generar otras proyecciones de Fisher. Por ejemplo, esta, en donde tengo el blanco a la derecha, negro a la izquierda, rojo arriba y la nada abajo. O voy a generar esta, en donde tengo blanco a la izquierda, negro arriba, rojo a la derecha. O voy a generar esta, en donde tengo blanco a la derecha, negro arriba y rojo abajo. Muy bien, fíjense que ahora, ¿sí?, generé tres proyecciones de Fisher de una molécula y tres proyecciones de Fisher de la otra molécula. ¿Y cómo hago para saber cuál es cuál? ¿Sí? Son todas bastante disímiles entre sí, pero son tan disímiles las de una molécula como las de la otra. ¿Sí? ¿Cómo saber qué representa cada una? ¿Sí? Vamos a ver qué características tienen las diferentes proyecciones. ¿Sí? Vamos a agarrar, por ejemplo, esta proyección de Fisher como modelo y vamos a ver cómo a partir de esta como modelo podemos convertir las otras. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar primero con esta de acá abajo y vamos a ver qué cambios de pares de sustituyentes tenemos que hacer para que, partiendo de esta, llegar al modelo. ¿Sí? Si vemos la molécula de abajo, esta ya tiene el rojo en la misma posición que lo necesitamos. ¿Sí? Y blanco y negro y nada están cambiados. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de pares de sustituyentes en donde, por ejemplo, cambiemos el blanco por el negro. ¿Sí? De manera de que se genere una proyección de Fisher que donde tenía el blanco puse el negro y viceversa. ¿Sí? Esta no es exactamente esta, sino que ahora tengo que cambiar el blanco por nada, ¿verdad? Y ahí genero desde esta proyección de Fisher la que era como modelo. Es decir, partiendo de esta que está acá abajo, hice dos cambios de pares de sustituyentes para llegar al modelo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esta que tenemos acá ahora. ¿Sí? No hay nada que esté en la misma posición. ¿Sí? Con lo cual voy a hacer un primer cambio que, por ejemplo, puede ser cambiar el blanco por el negro. No, el blanco por la nada. ¿Sí? Ahí voy a generar una proyección que tiene el negro abajo, el rojo a la izquierda
la nada queda arriba y el blanco queda a la derecha. ¿Sí? Y ahora, a partir de esta, puedo hacer un cambio en donde reemplace rojo por negro, de manera que a partir de esta llego al modelo. ¿Sí? Si se fijan, en estos dos cambios, ¿sí? En estos dos proyecciones que pertenecían a la misma molécula, tuve que hacer dos pares de cambios. ¿Sí? Para partir de una proyección que yo ya sabía que representaba la molécula para llegar a otra proyección que ya sabía que representaba la molécula. Ahora vamos a agarrar una proyección que era de la molécula contraria y vamos a tratar de ir al mismo modelo. ¿Sí? Para eso lo que voy a hacer es simplemente cambiar rojo por nada. Fíjense que a partir de esta, que yo sé que representaba la simetría contraria, hago un único cambio y llego al modelo. ¿Sí? Y esto también es general. Si yo hago cambios impares, 1, 3, etc., yo parto de una configuración de un carbono y llego a otra. Si yo hago cambios impares, llego a la configuración contraria. ¿Sí? Eso nos va a dar bastantes herramientas para trabajar en proyecciones de Fisher en el plano. ¿Cómo se representan moléculas con más de un carbono asimétrico? Lo que tienen que poner es el esqueleto carbonado sobre toda la altura de los carbonos asimétricos en forma vertical y visualizar la molécula de manera de que en la horizontal de cada carbono asimétrico el resto de los enlaces quede hacia adelante. ¿Sí? Así, por ejemplo, esta molécula, ¿sí?, va a tener este carbono asimétrico con un metilo hacia arriba, un OH hacia la izquierda, un H hacia la derecha y todo el resto hacia abajo. En este caso, esta molécula, el 2R, 3R butendiol, es asimétrica, es el enantiómero del 2S, 3S butendiol y es isómero óptico del meso 2,3 butendiol, que es una molécula que es simétrica completamente, porque tiene un plano de simetría dentro de la molécula. Así, por ejemplo, en una molécula con tres centros asimétricos, ¿sí?, la proyección de Fisher sería esta. La estructura real de la molécula sería una en la cual los enlaces en la horizontal van siempre hacia adelante, esquematizado con cuña llena, y la forma de visualizar la molécula sería desde este punto, de manera de que uno siempre vea en la horizontal enlaces hacia adelante. Vamos a analizar cómo establecer la configuración absoluta de una molécula en configuración de Fisher. Recuerden que la forma que habíamos visto era alinear el ojo con la unión del carbono con el sustituyente de menor prioridad y ver si recorriendo desde el de mayor prioridad hasta el tercero, en el sentido 1, 2, 3, el sentido era horario o antihorario. Bueno, vamos a aprender cómo hacer eso en una proyección de Fisher. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar una molécula que es la bromoclorofluor iodometano en configuración R, la molécula que tenemos esquematizada ahí. Claramente las prioridades son primero yodo, segundo bromo, tercero cloro, cuatro flúor. Vamos a analizar qué es lo que pasa cuando hacemos diferentes proyecciones de Fisher de esa molécula, dejando el sustituyente de menor prioridad, es decir, el flúor, en la vertical hacia atrás o en la horizontal hacia adelante. Para eso vamos a ver qué es lo que ocurre en ese caso. Vamos a analizar cómo obtener la configuración absoluta en proyección de Fisher. ¿Sí? Por ejemplo, si yo genero una proyección de Fisher
como esta, en donde tengo el yodo hacia la izquierda, el bromo hacia arriba, el cloro hacia la derecha y el flúor hacia abajo, lo que sería acá, ¿sí? Yo, al tener el sustituyente 4 en la horizontal, significa que está abajo, directamente puedo observar cómo voy de sustituyente 1 al 3 y ver el sentido de giro. En este caso, voy del yodo, bromo a cloro y ese giro se da en sentido horario. Consecuentemente, la molécula es R, está bien. Eso se da porque el sustituyente 4 estaba hacia atrás, ¿sí? ¿Qué pasa en otra proyección de Fisher? ¿Sí? En donde tal vez el sustituyente 4 no estuviera hacia atrás, ¿sí? En ese caso yo no podría ir del 1 a 3 y mirar el sentido horario porque yo siempre necesito que el sustituyente 4 esté hacia atrás. En este caso tengo el flúor hacia adelante a la izquierda, el yodo hacia adelante a la derecha, el cloro hacia abajo y el bromo hacia arriba, ¿sí? En este caso, si yo ignoro que el flúor está hacia adelante y voy del yodo al cloro, ¿sí? Voy yodo, bromo, cloro, eso gira en sentido antihorario. Consecuentemente, estaría mal. Yo tendría que decir que es ese, pero en realidad estoy viendo mal la molécula porque el flúor está hacia adelante, ¿sí? En ese caso, en que yo esté observando una proyección de Fisher en donde el sustituyente de menor prioridad está hacia adelante, yo tengo que considerar que el sentido de giro va a ser inverso al verdadero. Como conclusión, para asignar la configuración absoluta en Fisher, lo primero que nos conviene es observar la posición del sustituyente de menor prioridad. Si el sustituyente de menor prioridad está en la vertical, es decir, hacia atrás, está en la posición correcta. Entonces no me queda más que mirar el giro en sentido 1, 2, 3. Si el giro es horario, la configuración será R. Si el giro es antihorario, la configuración es S. Si estuviera observando alguna proyección de Fisher en donde el sustituyente de menor prioridad esté en la horizontal, es decir, hacia adelante, tengo que estar pensando que no estoy mirando la molécula en forma adecuada, pero no importa, yo puedo ver que si el orden de giro 1, 2, 3 es antihorario, la molécula va a ser R, y si el orden de giro 1, 2, 3 es horario, la molécula va a ser S. Aquí, por ejemplo, fíjense, tenemos una proyección de Fisher generada a partir de una molécula que sabemos que es S, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar la posición del sustituyente de menor prioridad, ¿sí? Que está en la horizontal. Sabemos que entonces está posicionado mal. Y ahora lo que vamos a ver es el sentido de giro 1, 2, 3, que es horario, ¿sí? Pero como el sustituyente 4 estaba hacia adelante, giro horario significa que la molécula es S. Muy bien, vamos a ver ahora con moléculas que tienen n centros asimétricos. En líneas generales, cuando la molécula tiene n centros asimétricos, n carbonos asimétricos, tiene como máximo un número de 2 a la n estereoisómeros. Es decir, que esto crece muy rápidamente. Una molécula con 2 centros asimétricos tiene 4 estereoisómeros máximo, una con 3 tiene 8 estereoisómeros máximos, una con 4 tiene 16, una con 5 32. Esto va creciendo exponencialmente, ¿sí? Veamos qué pasa ahora con este tipo de moléculas, ¿sí? Estas son las posibilidades para una molécula con 2 centros asimétricos. Una molécula que tiene un grupo funcional alcohol y un grupo funcional bromo, ¿sí? En este caso, la configuración, la molécula que tenemos arriba a la izquierda tiene configuración 2S, 3R. La molécula que tenemos arriba a la derecha tiene configuración 2R, 3S, y si se fijan, la configuración de los dos centros asimétricos entre las moléculas de arriba cambian. Además, es muy fácil ver
que las dos moléculas de arriba son imágenes especulares no superponibles, con lo cual las dos de arriba son enantiómeros entre sí porque son imágenes especulares no superponibles. ¿Sí? Fíjense que entre los enantiómeros, además, la configuración de todos los centros asimétricos cambia. Las dos moléculas de abajo, la que tenemos a la izquierda es la 2R3R y la que tenemos a la derecha es la 2S3S. También es muy fácil ver que son imágenes especulares no superponibles y que la configuración de todos los centros asimétricos cambia. Esto es general, ¿sí? Ya lo dijimos, los enantiómeros son aquellas moléculas que son imágenes especulares no superponibles, las dos de arriba son enantiómeros entre sí, las dos de abajo son enantiómeros entre sí. ¿Sí? Para pasar de un enantiómero a otro hay que invertir la configuración de absolutamente todos los centros asimétricos. ¿Qué son las otras moléculas que no son enantiómeros? Siguen siendo isómeros ópticos, pero son un segundo tipo de isómeros ópticos que se denomina diasterómeros. Así, todos los otros pares posibles que se pueden formar, la de la izquierda de arriba con la de la izquierda de abajo, la de la derecha de arriba con la de la derecha de abajo y los otros dos pares son diasterómeros. ¿Sí? Una característica que ya habíamos mencionado es que los pares de enantiómeros tienen exactamente las mismas propiedades físico-químicas, al menos de su poder de rotación específico. ¿Sí? Con lo cual, dadas las propiedades físico-químicas del primer compuesto, vamos a tratar de predecir las propiedades físico-químicas de los otros. Lo primero que tenemos que ver es que el enantiómero va a tener exactamente el mismo punto de ebullición y va a tener el poder rotatorio exactamente cambiado de signo. ¿Sí? La molécula 2S, 3S, la de arriba a la izquierda, tiene poder rotatorio específico más 37 grados, la de arriba a la derecha, su enantiómero tiene menos 37. ¿Sí? Del punto de ebullición no podemos predecir absolutamente nada entre diasterómeros y del poder rotatorio específico tampoco. El poder rotatorio específico de los diasterómeros no guardan ningún tipo de relación predecible. Lo que sí podemos decir es que si la molécula de abajo a la izquierda, la 2R, 3R, tiene un poder rotatorio específico de menos 54, la de abajo a la derecha va a tener un poder rotatorio específico de más 54 porque es el enantiómero. Observemos ahora estas moléculas, ¿sí? Que guardan cierta analogía con las moléculas anteriores. ¿Sí? Son moléculas que tienen dos centros asimétricos, en particular esta molécula son ácidos dicarboxílicos, en donde los carbonos 2 y carbonos 3 están sustituidos con funciones alcohólicas y tenemos en principio todas las configuraciones posibles de los carbonos asimétricos. ¿Sí? Claramente los de arriba son enantiómeros porque son imágenes especulares no superponibles, pero veamos qué pasa con los de abajo. ¿Son verdaderamente enantiómeros? Si observamos un poco en detalle, vemos que esas moléculas tienen un plano de simetría dentro de la molécula, con lo cual no son dos moléculas diferentes, sino que son dos proyecciones de Fischer diferentes de la misma molécula. Lo que está abajo no son dos moléculas diferentes, sino que son dos proyecciones de Fischer de la misma molécula, lo que se conoce como forma meso. Es decir, en este caso, no hay 4 estereoisómeros diferentes, sino que hay únicamente 3. Una forma que es simétrica, es activa, es inactiva ópticamente hablando, que es la de abajo, y dos enantiómeros entre sí. ¿Sí? Por supuesto, la molécula de abajo es diasterómera de las dos de arriba. ¿Sí? Al igual que hicimos antes, vamos a tratar de predecir, ¿sí?, las propiedades físico-químicas en función de las propiedades del primer compuesto. ¿Sí? Si sabemos que el punto de ebullición de esta molécula es 171 grados, ya inmediatamente sabemos que el punto de ebullición del enantiómero va a ser 171 grados. Y si sabemos que el poder rotatorio específico de un enantiómero es más 42, inmediatamente vamos a poder predecir que el poder
poder rotatorio específico de su enantiómero es menos 42. ¿Qué es lo que pasa con los puntos de ebullición y el poder rotatorio específico de la molécula de abajo? Bueno, el punto de ebullición va a ser diferente, en este caso levemente diferente, pero el poder rotatorio específico es cero, es decir, esta es una molécula que es inactiva porque tiene un plano de simetría dentro de la molécula. Existe además de la nomenclatura absoluta, una nomenclatura que es relativa y se basa en comparar la distribución de los carbonos asimétricos con respecto al primer compuesto quiral que se conoció, que es el gliceraldehído, ¿sí? El D-gliceraldehído tiene un poder de rotación dextrógiro, ¿sí? Y el L-gliceraldehído tiene un poder de rotación levógiro. Fueron los primeros que se conocieron. Cuando se investigaron sus propiedades, se dieron cuenta que, puesta la cadena carbonada en la horizontal, el D-gliceraldehído tenía el oxidrilo hacia la derecha, mientras el L-gliceraldehído tenía el oxidrilo hacia la izquierda, ¿sí? De esa forma, las moléculas biológicas en las cuales el último carbono asimétrico tiene su grupo funcional hacia la derecha son conocidos como de la serie D, mientras que las moléculas que tienen su último carbono asimétrico con el grupo funcional hacia la izquierda son conocidos como de la serie L. Así tenemos la D-glucosa y la L-glucosa. Nótese que la nomenclatura se debe a la configuración del último carbono asimétrico, pero la D-glucosa es enantiómera de la L-glucosa.